Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a Think Small, nuevo capítulo del podcast. Y ahora hablaremos de un tema de actualidad, de los que están en la prensa, de que están en los periódicos, de los trenes. Hoy traemos a Óscar Ureña, ingeniero industrial por la UPC y máster avanzado en sistemas de transporte ferroviarios y urbanos. Ha trabajado en los dos ámbitos, en el ámbito público, en Renfe, y en el ámbito privado. Actualmente está desempeñando su labor en el ámbito privado y además es profesor colaborador en el máster de sistemas ferroviarios y tracción eléctrica de la UPC. Óscar, muy buenas. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Dani. Muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme a hablar contigo en tu podcast. ¿Cómo es esto de que un ferroviario sea patrón de embarcaciones recreativas? ¿Cómo viene esta relación, Óscar? Yo creo que hay un par de razones de importancia. La primera es, bueno, llevo toda la vida profesional y además es mi pasión en el tema de los carriles. Fijado la tierra, entonces creo que está bien también maniobrar o conocer cómo es eso de llevar también algo por otro medio, como es el marino. ¿Cómo te llega esta, digamos, pasión? ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo te elige esta pasión, ¿no? Porque a mí me gusta decir y creo que es verdad, que las pasiones nos eligen a nosotros, no nosotros a las pasiones, ¿no? Y el tren te ha elegido a ti, ¿no? Como pasión. ¿Cómo es esto, Óscar? ¿De dónde sale? Sí. Es fácil, viene de mi infancia y se lo debo a mi abuelo, que en paz descanse. Era manchego y él era minero, ¿vale? No trabajó jamás en el ferrocarril ni en la Renfe, pero sí que él me explicaba que cuando estaba en la mina y en Puerto Llano, ya sabes, el pueblo de las dos mentiras, que ni tiene puerto ni es llano, observaba siempre las locomotoras ir y venir de Renfe cargando el carbón, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo. Y según recuerdo, tengo vagos recuerdos porque era muy pequeñito, mi abuelo me explicaba que sus primos sí que estaban ahí. Yo no he hecho ninguna investigación a nivel familiar. Ya me tocará el día que me jubile, ya buscaré por ahí archivos, pero creo que soy el primero de la familia. No corren buenos tiempos, ¿no? Para el transporte ferroviario, Óscar. Correcto. El sistema está empezando, vamos a decirlo como dicen en Cataluña, a trontollar un poquito, sí. ¿Un poquito Socialmente. o un muchito? Un muchito, bueno, todo empieza, al final lo que se rompe exponencialmente, con lo cual empezamos poquito a poco con pequeñas cosas y la curva crece muy rápidamente. En España han sido sonados algunos accidentes, el último muy reciente, Correcto. pero hemos tenido otros, como el de Angrois Correcto. o el accidente del metro de Valencia. Así es. ¿Qué pasó en Angrois, Óscar? En Angrois llevo una investigación al efecto. A mí como profesional me preocupa sobre todo, aunque realmente el maquinista tuvo un fallo de estar atento a su responsabilidad, y a mí me preocupa como ingeniero y como ferroviario que no haya un sistema de respaldo detrás que por esa sobrevelocidad, y que existen este tipo de sistemas, aplicara un frenado de emergencia al tren. Esto piensa, Dani, que en sistemas de metro, por ejemplo, aquí en Metro de Barcelona, cuando se va en conducción manual, ¿vale? Es decir, cuando el maquinista toma el control del tren, en caso de que se pase de esa velocidad, el tren automáticamente pega un frenazo de emergencia. Entonces, en Angrois ese sistema no estaba. Había otros sistemas más secundarios, digamos, o no tan avanzados, que funcionan para alertar, pero no para ejecutar una acción de frenado del propio tren. Se fue un despiste sumado a que no existía este contrapeso, ¿no? Esta medida de seguridad. Correcto. A mí me preocuparía que una persona llevando una máquina que pesa tantas toneladas y lleva tantas personas por un simple despisto, además del trabajo, fue una llamada del trabajo, tal y como se salió en las investigaciones, pues pueda provocar un accidente tan grave. ¿Y el metro de Valencia qué pasó allí, Óscar? En el caso del Metro de Valencia, ahí también está muy relacionado con el de Angrois, ¿vale? Era una curva, evidentemente hubo una sobrevelocidad y un descarrilo, ¿vale? De la pestaña de la rueda ferroviaria no hizo el trabajo que tenía que hacer y el tren salió de la curva. Ahí faltaba un sistema de ATP para proteger en caso de sobrevelocidad. Evidentemente, el maquinista en este caso también iba con sobrevelocidad, pero como te he comentado, debería haber un sistema ATP controlando la velocidad del tren en ese punto. En cambio, en Ademuz, aquí sí que no es culpa, no hay un error humano, por lo que parece, por lo que se intuye. Todavía hay una investigación, tanto penal, hay una investigación de la Guardia Civil,
como ferroviaria, como técnica, ¿no? Bueno, que al final se van a entrelazar las dos. Sí, sí, correcto. Y evidentemente las autoridades judiciales preguntarán seguramente muchos detalles técnicos a la CIAF, que es el órgano independiente, ¿vale? Que depende del Ministerio de Fomento. Pero ya te digo yo, lo lidera una persona que es conocida, además es amigo mío y yo colaboro con él en muchos cursos de formación. Es un órgano que actúa totalmente de forma independiente y acabarán, bueno, pues evidentemente dando con la verdad. En esto igualmente es curioso, ya ha habido hace poquito, esta mañana, un giro dramático de los acontecimientos y parece que la CIAF, y ahí se nota que es un órgano independiente, porque si no seguramente pues los tiempos no habían sido tan alargados, ha descubierto informes que han sido, vamos a decir, manipulados o retocados posteriormente a la fecha del accidente. Además, de forma un poco, digamos, torpe, porque se han utilizado, bueno, imágenes superpuestas que pueden, bueno, habrá que ver el motivo por el que se ha hecho eso. En cualquier caso, Dani, sí que está claro que en el primer momento que ese accidente sucedió, todos los ferroviarios, evidentemente, con mucha cautela, porque al final somos técnicos y esperamos a que los órganos competentes, en este caso la CIAF, actúen y den las primeras informaciones, un informe final. Teníamos claro que era la vía. Un accidente de ese tipo por un tren es muy extraño. El domingo cuando se produce el accidente, yo lo recuerdo perfectamente. Claro, yo no soy ferroviario ni técnico, pero yo empiezo a sospechar que algo grave ha sucedido, ¿no? Porque al principio se hablaba de 3 o 4 víctimas. Cuando no se podía acceder a los vagones. ¿Cuáles fueron tus sensaciones, Óscar, cuando se produjo el accidente? Que aquello, vista lo visto, sobre todo más que el tren de Irio, ¿vale? Que era el que en principio descarriló y luego recibió el golpe al tren que venía en sentido contrario de Renfe. Y ya cuando vi el estado de la caja del tren contrario, del tren de Renfe, dije, ahí no pueden haber 3 o 4 víctimas. Porque la caja se había dañado muy gravemente, había deformaciones y eso lamentablemente ya implicaba un número de víctimas superior. Y más teniendo en cuenta la velocidad a la que estamos hablando. El tren iba a 200 por hora, creo recordar, hablo de memoria. Y claro, el tren no es un coche, el tren no puede frenarse, necesita kilómetros para frenar esa velocidad, con lo cual el impacto prácticamente fue a esa velocidad comercial que estaba circulando el tren en ese momento. Porque disculpa mi ignorancia, que yo te voy a hacer preguntas de absoluto ignorante, Un como es problema. lo que soy, porque, bueno, al final leo, pero tampoco no conozco. Claro, tú en un tren a gran velocidad, en un AVE, tú vas suelto, no llevas un cinturón, no vas agarrado al asiento, ¿no? En caso de una frenada, de un impacto, claro, tú dentro del vagón sales volando y ahí es donde se producen realmente los daños humanos, ¿no? Correcto. ¿Se debate esto entre los ferroviarios de que sería conveniente ir de alguna forma anclado al asiento? ¿Se salvarían vidas en caso de accidente, Óscar? Lo primero es, te voy a corregir, ¿vale? Has dicho vagón y como ferroviario tengo el derecho o la exigencia de corregirte. Es coche. Cuando transporta pasajeros, se llama coche de pasajeros. Dicho esto, no, porque en principio, ten en cuenta que aunque esa persona estuviera sujeta, el tren no está diseñado para impactos a esas velocidades. No salvarías nada con tener a las personas ligadas en el asiento, ¿vale? Porque ya directamente el asiento, elementos del interiorismo saldrían disparados, hiriendo a todas las personas. No había ningún ahorro en este sentido. Piensa que las velocidades de impacto de un tren está diseñado para tener impactos a bajas velocidades. ¿Vale? Ahora no me recuerdo la normativa, pero hablamos de 80, 70 por hora, 60 por hora, porque se supone que cuando vas a tener el impacto, el maquinista ya ha dado el freno de urgencia y el impacto va a ser a baja velocidad. También me sorprendió que el conductor del Irio, no, cuando habla, cuando llama que ha tenido un descarrilamiento, no se da cuenta del impacto que recibe. ¿Lo ves normal? No sé, me sorprendió bastante este hecho. A ver, yo evidentemente he sido testigo y he estado en investigaciones, en reparaciones de tener, evidentemente, de accidentes con muchísimo menos calado, pero ten en cuenta que el tren más corto hace 100 metros. Es posible que no te des cuenta de lo que ha pasado 100 metros atrás, salvo que evidentemente el tren se haya roto o haya afectación a algún órgano y te lo esté avisando el sistema informático embarcado. De hecho, incluso, es más, creo que el Lirio llegó a hablar primero, antes del descarrilo, habló de que se le había ido la tensión de la catenaria. O sea, que no tenía ni claro que había descarrilado el tren. Correcto. Porque, claro, el control se lleva por el sistema informático. O sea, tú cuando vas a los mandos de un tren,
Claro, es el sistema informático el que te va diciendo, claro, tú no tienes visión periférica Correcto, del tren. correcto. Tú imagínate llevar un coche de eso, de 100 metros. Salvo que te diga el sensor de aparcamiento que le estás dando un golpe a algo, no eres capaz de verlo. Tiene que ser Gareth Dennis, un tuitero, bueno, ahora es X, ¿no? Pero vamos, yo le sigo llamando Twitter. Vamos a entendernos, sí. Sí, no, bueno, en fin, hay cosas que es difícil cambiarlas. Tiene que ser Gareth Dennis que identifica, bueno, que levanta la liebre de que ha sido culpa de la vía a través de una foto, si no recuerdo mal, de Associated Press o... Bueno, es igual. Caza una foto y hace un hilo hablando de la posible causa, ¿no? Un tuitero que está en Reino Unido. Ante la confusión, Óscar, ¿nos estaban ocultando cosas ya en ese momento y tiene que ser el que dé luz? Yo creo que no, yo creo que este señor, bueno, le he leído bastante por las redes sociales, por el X, acá Twitter, que tú y yo nos entendemos, tú y yo le llamamos Twitter. No, realmente está haciendo una conclusión muy lógica. Realmente yo siempre en las fotografías, solo con un poquito lo que empecé a escuchar por la prensa, por la radio, la televisión, de la forma en la que eso había pasado, tenía claro que venía de la vía. Evidentemente luego empezaban a colarse fotografías y demás, pero claro, hacer conjeturas sobre ciertas fotografías también es muy complicado, porque una vez había un descarrilo, el carril ya se puede haber roto por culpa del propio descarrilo. Es decir, ser una consecuencia y no una causa, ¿vale? Pero vamos, este hombre yo creo que no iba desencaminado. Todos los que estamos en el sector sabíamos que esto no podía ser el propio tren. O sea, para que lo entienda la gente que nos oye y nos ve, es decir, había una vía nueva que se había soldado a una vía antigua y esto tiene unos protocolos. Correcto. O sea, para unir dos vías de diferentes edades, si me lo permites decir así, Correcto. hay un protocolo a seguir. Y Correcto. este protocolo es el que hay que revisar si se ha seguido bien o no se ha seguido bien. Correcto. Por lo que se ha roto la vía. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no, Óscar? Correcto. Por ahí está enfocándose la investigación, así es. Entonces, ahora mismo, entre las muchas posibilidades que está estudiando la CIAF, hay una que es un modo de rotura de esa soldadura aluminotérmica entre dos carriles, ¿vale? Y es posible que incluso, lamentablemente, evidentemente es una posibilidad abierta, se haya descubierto un nuevo modo de fallo que no se conocía hasta entonces. Parece que hay reportes en Estados Unidos en trenes de carga que se ha llegado a partir del carril con consecuencias mínimas, descarrilo de vagones de mercancías, sin más. Pero si lo teníamos aquí, quizás pues lamentablemente se ha tenido que cobrar víctimas mortales para generar nuevos protocolos de mantenimiento de control de calidad de las vías. De todas formas, era algo que ya, si no Vox Populi, o sí, Vox Populi, porque lo veíamos, yo lo he leído en redes sociales, el temblor de los trenes, sobre todo el AVE, ya era manifiesto, o sea, mucha gente lo percibía. Las vías no están del todo bien, ¿no, Óscar? Bueno, aquí hay un doble juego, ¿vale? Primero hay que tener en cuenta que cuando vibra el tren, puede ser causa del tren y de hecho hay vehículos que son más inestables, ¿vale? Hay vehículos que son más inestables y que vibran. Y por otro lado, puede ser la vía. Evidentemente, un uso intensivo de la vía puede hacer que, pues evidentemente, que esta vía se degrade, ¿vale? Y si no se aplica el mantenimiento adecuado para el uso de la misma, acabamos teniendo defectología en la vía que se traduce en vibraciones en la misma. Sí, pero a ver, al final a los hechos nos remitimos. Pasa el accidente el domingo y durante esa semana los maquinistas levantan la mano y se reduce la velocidad del AVE en Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. Esto es un hecho, Óscar, es irrefutable. Por tanto, algo pasa en esas vías, algo está pasando. Se han tenido que tomar medidas. Evidentemente, se ha ido, a ver, bajo mi punto de vista, igual que las primeras tripulaciones en los AVEs, Madrid-Barcelona, se hacían en horas en las que se permitía hacer un cierto mantenimiento y, de hecho, antaño se pasaban locomotoras, siempre antes del paso del tren de alta velocidad, se pasaba con unas locomotoras, ¿vale? Las llamadas exploradoras, para, evidentemente, verificar que podía haber algún tipo de defectología, tanto en catenaria
como en la propia vía, ¿vale? Y evidentemente ese defecto lo asumía la locomotora o lo veía el conductor de la locomotora que pasaba a baja velocidad, a unos 200 kilómetros por hora como máximo. Esas locomotoras dejaron de circular por cuando empezaron con los trenes más tempraneros, ¿vale? A primera hora de la mañana y a los más tardíos, con lo cual dejaban muy poquito margen para hacer el mantenimiento. O sea que la liberalización del sector ha podido influir negativamente en Lamento, la supervisión de las vías. lamento decirte que sí, sí, porque si vas poniendo cada vez más surcos, primero hay más circulaciones, con lo cual la vía se desgasta más, el carril sufre más. Hay que evidentemente cambiarlo, hay que esmerilarlo, hay que verificar geometría, ¿vale? Defectología de forma más frecuente. Y por otro lado, el hecho de meter muchísimas más circulaciones, la ventana de mantenimiento, que típicamente es por la noche, la estás reduciendo, porque si el último tren llega a Sants a la 1 o a las 2 de la mañana y el primero sale a las 5 de la mañana, prácticamente no tienes tiempo de hacer mantenimiento nocturno. Como por ejemplo, el más básico de todos, como te he comentado, que era este paso de las locomotoras exploradoras, ¿vale? Que dejaron de pasar ya. Directamente el tren que hacía la exploración es el primer tren de servicio comercial. Y es el que va dejando, pues, los maquinistas, si ven algún defecto, por lo que he leído, lo transmiten, ¿no? Y lo tiene que certificar el que va detrás. Es así, ¿no? Correcto, muchas veces ellos son los que sí dan nota al centro de control del gestor de la infraestructura y se anota para verificarlo y aplicar si procede incluso una limitación técnica, una limitación temporal de velocidad. Otro ingrediente en el accidente de Ademuz, que luego se ha sabido y ha publicado la prensa, más allá del origen, ¿vale? Porque aquí estamos analizando desde un punto de vista técnico, ya habrá tiempo y ya se pedirán responsabilidades políticas del por qué. El balasto quizá no era de la calidad que debía ser, ¿no? En las vías de Ademuz. Se ha hablado de ello, ¿no? Que era un balasto que no cumplía los estándares y que el procedimiento de adjudicación bueno, pues era irregular, ¿no? Estamos hablando de la corrupción de Coldo y compañía, de un presunto amaño, ¿vale? Pero dejando esto a un lado, ¿tan importante es el balasto para las vías, Óscar? Sí, correcto, el balasto tiene una doble función. Piensa que primero es una función de drenar el agua, ¿vale? No, el agua no nos va bien en en la plataforma de la vía, porque el agua al final se acumula y puede provocar problemas. Y por otro lado, también tiene una función de amortiguación de las vibraciones hacia el suelo, ¿vale? Y mantener, evidentemente, la vía geométricamente en altura y en los anchos que correspondan junto con las traviesas. De todas formas, sí que es verdad, no sé si te has escuchado algo sobre ello, pero no había leído nada sobre el tema del balasto, que es importante, ¿eh? Es importante, evidentemente, como bien citas. Sí, lo he leído, yo no sé si lo he leído en el debate o en The Objective, que había circunstancias con el balasto que podían hacer pensar que ese balasto no era de la calidad o no era del estándar, ¿no? Y por eso te he preguntado, ¿no? ¿Cuán es importante? Al final, ¿qué hace voy a ser vulgar y coloquial, ¿no? No te preocupes. Un colchón, ¿no? Debajo Sí, de la vía, ¿no? es un colchón muy transpirable. Muy transpirable para que El cale el agua, agua. el agua hay que evacuarla de ahí, efectivamente. Ten en cuenta que la vía puede construirse en placa, que eso es en placas de hormigón, ¿vale? O en balasto. Las dos tienen, no hay una solución mejor, aunque alguien te la intente vender. El fabricante de hormigón seguramente te diga, oiga, ponga usted vía en placa. La vía en placa es muy cara de construir, pero es más barata de mantener, porque al final la pones y ya está, y te olvidas de ella. Evidentemente hay que tener cuidado porque la transmisión de vibraciones es muy elevada. Y en cambio, la de balasto es más barata de poner, pero sí que hay que mantenerla. O sea, cada cierto tiempo tienes que pasar una máquina, que es una bateadora, que tiene que remover las piedras, ¿vale? Para mantener la función que hace el balasto. Porque si no, el balasto que tiende a aposentarse, al final son unas piedras que se aposentan en el terreno y acaban perdiendo totalmente la función de mantener la geometría de la vía, ¿vale? En este caso la altura y la linealidad totalmente en un plano, para que no vaya el tren haciendo así como si fuera el Dragon Khan, y por otro lado la función de drenaje. Con toda la prudencia del mundo, Óscar, pero te tengo que meter un poco en un aprieto, ¿no? Para que te mojes un poco. No hay problema. ¿Qué crees que pasó en Ademuz? ¿Cuál es tu lectura? Con todo lo que has visto, con todo lo que has leído.
¿Qué crees que pasó, Óscar? Yo creo que hay un fallo en la soldadura, ¿vale? Pero evidentemente esto es una conversación de cuñado con el cortado en el No, café, no, no en el es de café cuñado, estoy ferroviario, ¿eh? hablando con un ferroviario, no es de cuñado, Óscar, no, nos interesa a todos saber tu opinión del tema, yo creo que es valiosísima. Yo creo que yo creo que hay un defecto en la soldadura. Hay un defecto claro en la soldadura que es lo que ha hecho que se parta el carril y que acabe generando ese terrible accidente, ¿vale? Lo que sí que me voy a permitir ser considerado es el si realmente con los procedimientos de mantenimiento que se están ejecutando, esa soldadura se puede ver en servicio comercial. Ahí ya sí que lo pongo en duda, que realmente sea así. No obstante, bueno, esto lo digo yo, ¿eh? Han salido maquinistas, yo los he escuchado, algunos hasta con anónimos para no desvelar su identidad, para no tener problemas, ya es triste que pase esto en el siglo XXI, pero ya sabemos cómo funcionan las cosas, que hablaban de que ese tramo ya venían avisando de que era bastante inestable, por decirlo finamente, y que tenía baches y que podía pasar. Supongo que es un aspecto que tendrán en cuenta. Al final hay una investigación ¿Correcto? penal porque han fallecido muchas personas Correcto. y, claro, se van a dilucidar responsabilidades, como no puede ser de otra manera, ¿no? Claro, yo lo entiendo lo que dices, ¿no? Pero al final se tiene que llegar hasta el final. Aquí te lo voy a hilar con algo y a nivel, ¿cómo decirlo? Bueno, dejando de lado que los medios de comunicación a mí no me han sorprendido porque al final un sector como el nuestro que es muy específico. Yo creo que lamentablemente no ha habido contraste de opiniones, no se ha preguntado a los técnicos y han habido conjeturas de todo tipo, muy relacionado con aquel famoso caso ya hace años de es que se han fabricado trenes que no caben por los túneles, que esto nunca fue cierto. O sea, no se había fabricado ningún tren, ni ¿Esto siquiera. no fue cierto, Óscar? No, no fue cierto. Explícame esto. No. Alguien sacó que no se habían fabricado unos trenes, ¿vale? O sea, que se habían fabricado unos trenes para la red de ancho métrico que no cabían por los túneles. Y empezaron, vamos, o sea, una barbaridad. Llegué a escuchar a una famosa periodista en Antena 3 decir, es que claro, yo me compro un coche y pruebo si entra en el parque. Y digo, pero vamos a ver. Evidentemente, para eso existen unos pliegos y en los pliegos ya se procura que los administradores pongan el gálibo, en este caso, digamos, es el contorno Sí. del túnel de las estaciones para que entre el tren perfectamente. Esos trenes no se habían llegado ni siquiera a construir. Había un fallo a nivel de prescripciones técnicas en pliegos o planos, pero ya está. Evidentemente, antes de fabricar un tren se verifica que ese tren va a caber por la infraestructura, porque si no, menudo problema. ¿Vale? Y lo hilo un poquito a partir de aquí es, si te das cuenta, cuando hay algo que me sorprendió, cuando el ministro Óscar Puente hizo la presentación o la rueda de prensa después del accidente, la primera, este hombre fue bien, dio explicaciones como tiene que ser. Eh, y fíjate las personas que le rodearon, ¿vale? Por un lado, estaba el director general de operaciones de Renfe, de negocios y operaciones, que es una persona que lleva pocos meses. De hecho, sustituyó a una persona que había sido invitada a jubilarse porque salió algún tema precisamente de las tramas estas que habías comentado antes. Lleva poquito tiempo en la empresa y por otro lado, en el otro lado, y además lo recuerdo, en su mano derecha estaba este señor de Renfe y en otro lado había un alto cargo de Adif, ¿vale? Del gestor de la infraestructura, que además estaba relacionado digamos, con la circulación. No era de mantenimiento ni era el presidente de Adif, que es lo que se esperaría en un caso tan grave como este. Fíjate, o sea, hablamos de un accidente, la imagen, ¿vale? Un accidente de la vía, algo que parece que es la vía, con dos trenes de dos operadores diferentes. Por un lado Renfe, que es el que, digamos, recibió el impacto del otro tren, y por otro lado el Irio. No estaba Irio y no estaba el máximo representante del administrador de infraestructuras ferroviarias. Yo creo que ahí, sinceramente, no es una equivocación, ¿vale? Eso es una puesta en escena. No entiendo por qué no fue a dar explicaciones la máxima persona responsable de la parte de la infraestructura, que es aquí lo que tocaba. Más que no, el segundo tren accidentado, que además ni siquiera era el primero. Desde fuera parece que costaba dar explicaciones, se dijo de todo, se confundió al personal. Es difícil porque es un tema técnico, ¿Correcto? pero esta es la impresión que sacamos desde fuera, ¿no? Y que hubo que beber de fuentes externas. Hemos Sí, puesto el sí, sí. ejemplo de Gareth Dennis, pero que es cierto, Gareth Dennis fue luz
en un momento que, bueno, nos estaban Mira, confundiendo con todo tipo de lucubraciones. me voy a mojar a veces, y esto va a ser fuerte, esto es una mojada fuerte. Yo creo que incluso hubiera interesado que hubiera sido un modo de fallo del tren de Iris el que hubiera generado el accidente. Para Hombre, decir, bueno, es ya que está. ya se apuntó a ir, Oscar, Sí, no, claro, no, pero eso te estoy diciendo claro, se buscó el chivo expiatorio. correcto. En estas cosas siempre es intentar, evidentemente, el calcetín aquel que de repartir problemas, iba a decir otra palabra, pero es horario infantil, no te lo iba a decir. Entonces, claro, en cuanto dicen eso, lo mismo te digo, los técnicos. El otro tren, lo digo para tenerlo un poquito en la imagen, el otro tren era un Zefiro, ¿vale? Es un modelo de la antigua Bombardier, que ahora es Hitachi, es una empresa japonesa, fabricados aquí en Pistoia, en Italia. Es un tren súper fiable. Ese tren, si tiene algún problema, debe ser la cafetera del café, del coche cafetería. He dicho vagón, ya me has hecho confundirme. Entonces, ¿qué puede pasar para que eso pase? Que se rompa la rueda. La rueda, romperse en un tren, la rueda se diseña con, vamos, pasando un ensayo, digamos, estudios de elementos finitos. Se ensayan en laboratorios. Tiene unos procesos de calidad brutales, una a una. Una rueda no se rompe. Pues lo veíamos clarísimamente. ¿Para qué estáis despistando con el hilo que se ha descarrilado? Cuando es un tren que no solo está circulando en España, está circulando en varias partes del mundo, no solo en Italia, además. Bueno, se buscaba pues un chivo expiatorio, había que buscar, había que el famoso, y en este caso me permitirá, bueno, me permitiré decirlo, el repugnante relato, porque por respeto a las víctimas, hay que buscar la verdad, no confundir al personal, pero bueno. Estoy de Eh, acuerdo, Dani, estamos de acuerdo. sí, sí, no, es que, bueno, ha sido tristísimo. Y esto ha hecho que la red de AVE se vea dañada en su reputación, porque, bueno, mucha gente se ha pasado al avión. De hecho, le- se han abierto trayectos de avión que no, bueno, que ya se habían dejado de dar servicio en Barcelona-Madrid, también por los retrasos. Sí, correcto. De hecho, ahora hablaba de hace bastante tiempo que no cojo el AVE a Madrid antes del accidente, pero se hablaba de incluso de, pues eso, de tasas han caído en picado las tasas de puntualidad, ¿vale? Y hablamos de viajes de 5 o 6 horas que antes se realizaba en 2 horas y media o en 3 horas. Entonces, eso es inviable. Para una persona que va a Madrid, por ejemplo, desde Barcelona a hacer una reunión de trabajo que va con las horas cuadradas, llego, desayuno, me tomo un café, hago la reunión, como y me vuelvo, ya hace inviable de hacer un negocio en un día. Entonces la gente se está pasando el avión y es preocupante, realmente. Es preocupante. Yo tengo que reconocer que soy un poco de avión, ¿eh, Oscar? No te me enfades conmigo, Te lo pero perdono, Dani. a mí me gusta coger el avión, ¿eh? A Madrid, ¿eh? Que considero que voy más rápido. Tiene comodidades el AVE, ¿eh? Si funciona bien y a la hora puedes trabajar y tal, pero el avión creo que es un pelín más rápido. Mira, no te voy a decir que no, del punto a punto el avión es más rápido, indudablemente, pero si sumas puntos de embarque, desembarque, eh, eh, taxis y demás, el tren gana, y además son estudios empíricos, ¿eh? En los 600 kilómetros es donde, digamos, la curva hace el desbalance entre uno y otro. Hasta 600-700 kilómetros el tren es el rey. A partir de ahí la gente ya empieza a volcarse hacia el avión, como bien dices. Sí, sí, no, está al límite, pero bueno, la comodidad de llegar al aeropuerto más que a la estación de Sants, que hay que meterse por el centro de la ciudad, bueno, cada uno tiene sus... No, aunque lo cojo. No obstante, tengo que decirte, Óscar, que el AVE era un servicio de absoluto lujo y ahora ha bajado la calidad. Esto también se ha notado, o sea, la prestación del servicio ha bajado, Óscar, ya hablamos del mantenimiento, pero también del propio servicio. Y es una pena por la red de alta velocidad que tiene España. Claro, ten en cuenta que han entrado, o sea, al principio el AVE era un producto premium cuando empezó el Madrid-Sevilla, ¿vale? Y poquito a poco con la apertura digamos, a otros operadores, se han empezado a situar operadores que buscan un producto más tipo low cost, tipo Ryanair, ¿vale?
en el que, bueno, pues si quieres algo más, tienes que pagar por ello. Si tienes más asientos, si quieres algún amenity más, pues hay que pagar por ello, que es al final ese mercado el que manda. Y realmente esto es verdad que hay cosas malas, sí, ha bajado las prestaciones, está claro, pero también ha traído más demanda, Está ¿vale? claro. Y esto me lo vas a permitir hilar porque el tema de la liberalización es algo que empezó en el año 2005, ¿vale? Hasta entonces, el ferrocarril en España era uno, ¿vale? Tenías la empresa que era todo, era la operación y la infraestructura todo en uno, ¿vale? Que en este caso era Renfe. En España, esto legal, desde el punto de vista de las directivas europeas, nos lo hemos tomado excesivamente al pie de la letra. Te voy a explicar. Y yo creo que es uno de los problemas que tiene el sistema ferroviario en España, tanto en alta velocidad como en convencional. Eh, Aquí hemos permitido que entre todo el mundo a circular, ¿vale? Que me parece bien, ¿eh? Yo que soy una persona como tú, de carácter de mercado abierto, ¿vale? No cerrado todo, no todo público, excepto ciertas cosas, evidentemente. Pero fíjate, Irio, ¿vale? Ahora mismo hay 3 actores a nivel de alta velocidad importantes en España. Renfe, es pública, base pública, aunque tiene las cuentas separadas para los servicios que generan dinero, como marca la ley. Luego tienes Irio, que detrás está Trenitalia. Está la Renfe italiana, que es el 51%. Y luego está Wigo, que es que no disimulan. Tú te vas a ver y es un tren de la SNCF, de la Société Nationale de Chemin de Fer, o sea, de la Renfe francesa. ¿Qué es el mensaje que nos está dando? Es un negocio caro. O sea, tú piensas que un tren de alta velocidad cuesta entre 30 y 40 millones de euros. A ver quién es el listo que se compra 10 trenes para hacer servicios comerciales sin riesgo y sin que les haga mal la jugada. ¿Qué quiero decir con esto? La liberalización, ahora me vas a permitir, son los padres. Si no está papá Estado detrás, nadie se está metiendo en esta aventura. Y me vas a decir, ostras, Óscar, pues alquila un tren, ¿no? Que haya un pooling de empresas ferroviarias en Europa, eso es una buena idea y existe. Alquilas 10 trenes y te pones a operar. El problema, ya empezamos con las normativas, las señalizaciones y demás. No es fácil. Hay empresas de alquiler de trenes, pero están limitadas única y exclusivamente a locomotoras, que es un producto que es más sencillo de hacer interoperable. Oye, Oscar, ¿tú estás de acuerdo con la distribución, con la red de la alta velocidad en España, tal y como está formulada? A ver, eh, nos hemos pasado uniendo poblaciones que desde el punto de vista de retorno económico y de inversión es un fondo perdido. Evidentemente, cada vez gasto público y entiendo que el gobierno de España, en cualquier color político, lo ha buscado para vertebrar los territorios. Pero es una equivocación. No hacía falta hacer tantos corredores de alta velocidad. Se tenía que haber invertido más, bueno, tanto o igual que la alta velocidad en el convencional y utilizar el convencional, el ferrocarril clásico, para aportar pasajeros hacia la alta velocidad. No tiene mucho sentido. Ciertas estaciones en medio de la nada apenas mueven pasajeros. Entonces, eso es una barbaridad. Es una cosa que vamos a pagar, además, tú y yo, con ese IRPF que nos están descontando, con el IVA y con todos los impuestos que estamos pagando actualmente. O ¿Y sea, qué? realmente, perdona, Dani, y Sí. que te corte. O sea, realmente yo he hecho en falta, como ahora aquí estamos en sintonía, como liberal en lo económico, que un pequeño estudio de retorno de inversión de eso, aunque sea incluso con cosas que no son el propio dinero. Si yo pongo una estación en medio de, me vas a permitir la expresión, Valdepito de Morlaco, esto va a generar ahí 100 millones de euros de PIB anual a la Esto región. te, esto te iba a preguntar. Te iba a preguntar precisamente que me dijeras un par o tres de ejemplos que tú crees que debería haber línea de alta velocidad y no la hay. No te voy a meter en un aprieto y te voy a decir No, cuáles no sobran, te porque preocupes, no te todo el preocupes. mundo sabe las estaciones que hay en la nada, ¿no? Pero lo que falta, tú dirías, hostia, pues ¿Qué falta? Va a ser muy fácil. Vamos tarde con el Madrid-País Vasco. Vamos tarde. O sea, ¿cómo puede ser que el País Vasco y Madrid no estén unidos por alta velocidad? De lo primero. Y vamos tarde con la alta velocidad en el arco mediterráneo. ¿Cómo es posible que no estén unidas desde Francia hasta Algeciras un tren de alta velocidad? Y además para utilización con tráfico mixto de mercancías, uniendo los puertos importantes que tiene toda la cuenca mediterránea, entre Barcelona, Valencia, Algeciras mismo, Tarragona. Eso no debería de estar así. Y ya si me permites, incluso habría que haber de algún eje de tipo transversal sin pasar por Madrid. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Barcelona-Bilbao, habría que hacer un pensamiento en que estuvieran unidas por un tren de alta velocidad. esto te iba a decir yo, ¿eh? Porque si de Barcelona queremos ir
a Bilbao, por ejemplo, es harto complicado, ¿no? Ahora mismo es un periplo. O sea, ahora mismo sí te doy la razón. Una gincama, es una gincama. Ve en coche o ve en avión. Sí, sí, bueno, avión. Hostia, el aeropuerto es delicado, el aeropuerto de Bilbao, ¿Sí? Sondica, ¿eh? No lo conozco, no lo Este conozco. es de los delicados. Y luego el Barcelona-Valencia, ya peino canas, y ya hace bastante que empecé a trabajar en mi primer trabajo en Swiss Life, lo que ahora es Vida Caixa. Yo tenía pues 20 añitos, 19, 20 añitos. Y bajaba a Valencia, que había una filial, bajaba con el Euromed. Han pasado 27 años y no tenemos aún la alta velocidad uniendo Barcelona y Valencia. Yo creo que es indispensable, ¿no, Óscar? Correcto. Es indispensable totalmente. Además, el Euromed es un buen producto en su día. Era un tren premium. Además, el Renfe ahí lo que hizo fue los trenes que fabricó para Madrid-Sevilla, algunos de ellos los puso en ancho ibérico, porque el ancho de vías digamos, del sistema convencional es diferente al ancho de vía internacional que tiene la red de alta velocidad, ¿vale? El problema es que hemos ido a peor porque ten en cuenta que es un tren que circula por núcleos de cercanías. Es decir, tú tienes un Porsche, ¿vale? O un BMW y de golpe porrazo te cuentas a un SEAT 600 que lo tienes delante y te obliga a parar o ir más lento. Y no hay manera de adelantarlo porque al final estás en una vía y como mucho en alguna estación podrás apartar el tren lento y pasar tú por delante. Vamos a bajarle velocidad al tren y nos vamos a ir a cercanías en Cataluña, Óscar. ¿Qué está pasando en cercanías en Cataluña? Mira, aquí el resumen de Rodalies, como se le llama aquí a la marca comercial del sistema convencional en Cataluña, es básicamente, y un resumen fácil, 3 décadas en las que no ha habido inversión apenas digamos, un crecimiento exponencial de la demanda. ¿Vale? Y es preocupante al final. Sí que es verdad que se han incrementado los trenes porque de 30 años para aquí se han comprado nuevos trenes, ¿vale? Es decir, realmente estamos circulando más, pero por ejemplo, no se ha mejorado la señalización. Ahora se está en ello, se está aplicando el sistema europeo de control de tráfico, el RTMS, pero no se han hecho nuevos túneles bajo Barcelona. Eso sigue siendo un cuello de botella. Hay enclavamientos muy antiguos que tienen muchas averías. Idealmente, y lo voy a hilar un poquito con algo que conversaremos más tarde, uno de los principales problemas que tiene la red en Cataluña es el estado de la infraestructura, entendiéndose por vía, que ahora ya se ha visto con todas estas imágenes terribles, con viaductos, falsos túneles en un estado muy malo, por ejemplo, las costas del Garraf, combinado con eso, con enclavamientos y señalización que están ya, pues eso, al borde ya del fin de su vida útil. Este es el principal problema por el cual hay retrasos, suspensión del servicio. ¿Esta es la clave, Óscar? Mira, Óscar Puente en una maniobra muy atrevida dijo que el vandalismo era el principal problema de Rodalies. Es real y es cierto que aquí en Cataluña tenemos un problema de inseguridad ciudadana, porque hablo de memoria, por los datos era el 60% del vandalismo en ferroviario, el 60%, habiendo en Madrid un núcleo tan o más importante que el de Barcelona, es en Cataluña. Yo en mi etapa en Renfe, nos gastábamos una barbaridad de dinero público en cambiar ventanas, porque es que, de verdad, lo del apedrear trenes parece que es un deporte aquí junto con la sardana en Cataluña. Pero independientemente de la parte del vandalismo, los fallos a nivel de infraestructura son muy, muy comunes. Muy comunes. Eh, Tú conoces bien la red de cercanías, Óscar. ¿Es para asustarse? ¿Tienes algún ejemplo que me pudieras poner sobre la misma? Sí, el ejemplo ya son los que han salido. O sea, fíjate el estado que tienen las vías y los corrimientos de tierra que ha habido. Y simplemente con que te vayas a San Google o a alguna IA que te pueda ayudar, bueno, oiga, ¿cuántos accidentes de infraestructura ha habido últimamente en Cataluña? Muchísimos. Han habido caídas de taludes y varios accidentes mortales en los que han muerto, pues, afortunadamente muy pocas personas y muchas veces se lo ha llevado al maquinista la peor parte. Pero claro, lo que está pasando y lo que pasó en Gelida es otro más. ¿Qué pasa? Al final piensa que es la pirámide esta famosa del riesgo. A medida que vas haciendo pequeños accidentes y vas rellenando la parte de abajo de la pirámide, vas escalando y pasas de incidentes materiales a accidentes con algún herido y ya mortales, como es el caso de Gelida. Vamos a ir a la línea del Maresme, Óscar. ¿Cuál es tu opinión?
¿Cuál Mira, es el destino de la línea del Maresme? decía Mercè Sala, que en paz descanse, que esta mujer fue una mujer muy importante del ferrocarril en España en los 90, que fue presidenta de TMB y también de Renfe. Decía, la mitad de los potenciales viajeros de la R1 son los peces. ¿Vale? Tú coges una redonda de demanda de pasajero y la mitad te salen, mira, te salen igual hasta 2 millas de la costa, ¿vale? Donde puedo ir yo con el barco a pescar. Eh, Clarísimamente se tiene que mover hacia adentro. Y no por un tema de barrera arquitectónica, ¿eh? El tren siempre ha estado ahí toda la vida y, y no considero que moleste, es simplemente una cuestión de integración urbana. Pero por un tema de demanda, el tren circulando por el interior sería mucho más aprovechoso. Por ejemplo, en Badalona, donde tú y yo vivimos, lograríamos un mayor uso del ferrocarril. Ahora mismo la estación de Badalona, para una persona que vive en Llefià, en Morera o en Bufalá, se le antoja, vamos, es algo que dices, ya para eso cojo el autobús o el coche. De todas formas, la inversión es tan millonaria y el proyecto es tan faraónico que se hace una quimera, Óscar. Evidentemente que lo es. O sea, cuando veo las pancartas estas de la Federación de Asociación de Vecinos, en plan, el tren por el interior, digo, vale, sí, pues muy bien. Yo también puedo poner en una carta lo que quieran los Reyes Magos. Sí, yo creo que hay otras prioridades ahora mismo. Y también te digo, se está gastando mucho dinero en soterrar. O sea, esto que hacemos en España, tenemos una manía con poner la... Esto era un tema que te quería sacar, Óscar, Bien. porque tienes una opinión muy a la contra. Es decir, Sí, esto lo hemos hablado fuera del podcast, correcto. tienes una opinión muy a la contra. Tengo apuntado aquí en grande, soterramiento. Soterramientos. Mira, piensa que, hablo de memoria, en Moncada, por ejemplo, se van a gastar 600 millones de euros en soterrar. 600 millones, que luego ya sabemos lo que pasa con las obras. Los sobrecostes, me he encontrado la piedecita que tengo que ponerle más hormigón, no soy especialista en obra civil. 600 millones. Dani, un tren de cercanías vale 7 u 8 millones. Que me puedo comprar casi 100 trenes. Y hay 300 trenes circulando por Cataluña. O sea, lo digo para que veas el concepto. Entonces, esto es único aquí. Y muchas veces, y fíjate, los políticos juegan no me acuerdo yo, en Moncada hay muchísimos suicidios. De mi etapa en Renfe te lo puedo decir. O sea, se tira mucha gente a la vía. Cuando hay un atropello, los atropellos, el 99% de los casos son ser personas que lamentablemente, y esto ya es para otro podcast que puedas hacer con alguien en psicología, son personas que se tiran a la vía. Entonces, y es curioso, en Moncada hicieron incluso un minuto de silencio por una persona que se había suicidado. Y como diciendo, él tiene el problema. Digo, no, esa persona tiene un problema de salud mental y lamentablemente ha decidido tirarse en la vía. Yo creo que todo ese dinero que nos gastamos se podría gastar en mejorar. Está claro que el tren se tiene que integrar mejor en la ciudad. Bueno, pues hay que poner pasos por arriba, pasos por abajo, árboles, adecentar las zonas cercanas a las vías. En eso estoy súper de acuerdo. Pues poner calles laterales en las vías, pues para que no parezca eso ¿vale? un nido de inseguridad o lo que sea. Pero yo, vamos, estoy en contra. O sea, es que es una barbaridad de dinero público dilapidado. ¿Es mejor en trenes o es mejor en hospitales o en colegios antes que en no soterrar? Es una barbaridad. 600 millones, Dani. Que me puedo comprar casi 100 trenes. Sí, sí, no, es muy impopular esto que estás Ya, diciendo, ya, no. En eso... pero visto desde el punto de vista económico, bueno, queda ahí tu opinión. Y yo te quería preguntar, aquí en España somos muy dados, al sí, soterramiento aquí y a meter las vías por debajo. somos muy nimbis, que dicen los ingleses, el not in my backyard. Pero lo que pasa es que los cachondos que piden esto, muchas veces yo me compro un piso, ahora me voy a ganar enemigos, ¿eh? Yo me compro un piso, está al lado de una vía, no me puedo quejar de la vía. He comprado el piso sabiendo que hay una vía. Yo entendería al vecino que dijera, es que no quiero la vía, me la has puesto. Vale, pues te entiendo, pero te has comprado un piso al lado de la vía, pues evidentemente el tren hace ruido y te va a molestar. Es lógico. Sí, no, es un enfoque diferente. Mainstream no es el enfoque, O No, sea, lo sé, es, es impopular, es es impopular. Pero impopular, bueno, es impopular. piensa que de todos los que haya, tú has viajado mucho y seguro que muchos de tus oyentes han viajado una barbaridad. Te vas a Londres, hay haces de vías enteros pegando apartamentos. En Francia, en París, hay grandes estaciones al aire libre. Nadie se ha planteado soterrarlas. Y aquí hasta lo desagrega, que es muchísimo dinero público. Yo estoy pensando a las ciudades europeas, pues, estaciones soterradas son las menos, las más
son en superficie. Las estaciones principales en las grandes capitales son todas al aire libre. O Todas con son salida en libre. superficie. Nunca me había parado a pensar, pero visto King's desde... Cross, la Gare du Nord en París, Sí, sí. Roma Termini, son todas. Y nadie, yo no he visto ahí ningún vecino diciendo el soterramenti, Sí, como sí. los italianos. Quizás sí, debe haber alguno. Bueno, Debe igual haber hay algún alguno. despistado por ahí, que sí, que sí. Oye, volvemos al tema de la R1 y la inversión faraónica para pasar por dentro. Yo creo que nos deja un poco en evidencia como administraciones, sobre todo a las operantes, ¿no? También pasó lo del Carmelo y fue un antes y un después. El tema de la L9. 30 años y no va a estar acabada la L9, que se comenzó a construir en el año 2000, con unos sobrecostes brutales, Oscar. No tengo los datos, pero creo que se han llegado a duplicar incluso más esos costes. No, se han multiplicado por, yo qué sé, por 10 o por 15 de la previsión inicial, y todavía no, claro, todavía está sí, todavía no está hecha toda la línea entera. Creo que está en el Puchet ahora o la tuneladora anda por ahí. Sí que es verdad que está un avance bastante rápido y sí que no creo que tarde mucho en lograrla, ponerla a funcionar, ¿vale? No con todas las estaciones seguramente, pero al final es que además el modo de financiación de la línea no lo conozco muy en detalle, pero es un modo privado con concesiones y se están pagando auténticas barbaridades a consorcios de empresas por el uso de la línea y no se está utilizando. Bueno, yo ya digo, o sea, nos deja en evidencia y luego, bueno, pues sería es una línea de metro necesaria. Tampoco entiendo mucho y siempre Ahí te voy a he contradecir. visto, Ahí te voy a contradecir. Yo creo que la y línea no me 9. deje lo del Prat, porque lo del Prat clama al cielo, con las 3 o 4 paradas que tiene por el centro en el Prat, Mira, pero la línea 9 es necesaria, un trozo, sí, pero todo lo que se ha invertido en esa línea se podía haber, mi humilde opinión, hubiera sido mejor utilizar ese dinero para alargar las líneas existentes, por ejemplo, la línea 2 aquí en Barcelona, llevarla hasta Montgat, la línea 3 subirla hasta Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, incluso Sant Vicenç dels Horts, la línea 2 o la 1 llevarla hasta el Prat de Llobregat y no gastarse ese dineral en hacer una línea que en muchos casos no tiene la demanda esperada. Y por otro lado, ya que me gasto en hacer un túnel en medio de Barcelona, que es necesario, dedícalo a cercanías, que es donde sí que se necesita, porque es un cuello de botella lo que hay ahora mismo bajo la ciudad de Barcelona. Ahí ha sido, no entiendo qué se le ocurrió, no he visto digamos, los informes de demanda, pero yo estoy seguro que hay bastantes errores. Es que es más, ese dinero también, mira, entre alargar las líneas actuales, dedicar el túnel bajo tierra de Barcelona a cercanías, y ya que estamos, la línea 1 y la línea 5 de Metro de Barcelona, que son las que más gente llevan, las automatizas para que haya un tren cada 50 segundos, con eso ya haces mucho más y más barato que lo que te has gastado en la línea 9 de Metro de Barcelona. esto es otra opinión impopular, Oscar. Estamos hoy Hoy sí, haciendo amigos. hoy. No, yo lo decía porque siempre me he pensado que es muy complicado conectar con la ronda de edad, ¿no? Si vienes de Badalona o si vienes de Hospitalet, hay que ir al centro de la ciudad y subir, y se pierde tiempo, ¿no? Y creo que la línea 9 nos va a acercar a universidades, bueno, ya nos acerca, ¿no? Ya nos conecta a Sagrera. Por eso decía que yo la considero necesaria porque quedaba como aislada la parte alta de Barcelona y que iba a dar servicio. Pero bueno, han pasado cosas muy incomprensibles en la línea 9, ¿no? Como por ejemplo las paradas de metro que hay en el Prat. ¿Cómo es posible que dé vueltas por el Prat una línea que debería unir con el aeropuerto de forma rápida, ¿no? Es cuando ya entra ahí la política y se deja a un lado el tema técnico, ¿no, Oscar? Hay veces que las líneas dan vueltas para que los votantes estén contentos. Así es. Bueno, más que yo no sé si los votantes, ¿no? Al final es, sí, quien lo pidió allí las paradas, ¿no? Pero bueno, es un tanto incomprensible. No, y aparte que el sistema de metro al final, piensa que a pesar de todo, y si coges la línea lo puedes ver, la demanda más alta sigue siendo los taxis o el aerobús famoso, que es una lanzadera que es mucho más rápida, ¿vale? Ahí se tenía que haber pensado en una línea dedicada express desde el centro de Barcelona
hasta el aeropuerto sin más paradas que esa. Y a partir de ahí ya Bueno, el es la que van a visitante... inaugurar, ¿no? De Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Operado por Ferrocarrils. Bien, me gusta tu pregunta. A ver, Me gusta esa cuestión. Es cierto, ¿vale? Ferrocarrils de la Generalitat por primera vez se mete en la red ferroviaria de interés general porque hasta ahora Ferrocarrils operaba en redes separadas, en el Vallès y en el Llobregat y también ahí en la Pobla de Segur, pero esto es una barbaridad. Desde el punto de vista operativo, y tengo un buen amigo en operaciones en Renfe, eso es saturar más el mallado de Barcelona. O sea, ahora mismo se estropea un tren en medio de los trenes de Barcelona y es un problema. Es un problema. Entonces, plantear que un tren sobrecargue más digamos, los túneles de Barcelona y utilizando un servicio premium por unas vías que están de por sí sobresaturadas, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. o sea, tú no lo ves bien No, este tren. no. Esos 10 trenes o 15, no recuerdo ahora la cifra, que compró la Generalitat para operar, deberían de estar destinados a hacer otros servicios y no saturar más las líneas de Barcelona. Porque al final no es lo que necesita Barcelona, un servicio premium, saturando una infraestructura que ya está de por sí sobrecargada. Porque no se está haciendo una infraestructura dedicada para este tren, ¿eh? El único trámite es el trámite que va del aeropuerto y se enlaza con la línea general en el Prat de Llobregat. Sí, sí. O sea, al Bueno, final se está haciendo política con el ferrocarril y eso es una muy mala idea. ya, no se mira desde el punto de vista técnico. Me he ido del soterramiento, ya me quedan pocos minutos, no te quiero robar más tiempo, pero sí que te quiero preguntar tú lo has dicho en esta conversación varias veces, ¿no? Que faltan túneles en Barcelona. ¿Correcto? Harto complicado después del Carmelo, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo. Sí, no es fácil agujerear Barcelona, estoy de acuerdo. Más que técnicamente también porque los vecinos están bastante en contra. Si no recuerdo mal, hubo hasta una plataforma, ¿no? En Sagrada Familia, ¿no? En contra Creo del recordar, soterramiento. creo recordar que sí, que aquello generó bastante tensiones. Sí. Y es más, la línea 9 en su inauguración por la parte norte, digamos, la parte de San Andreu, Santa Coloma y demás, generó también bastantes tensiones. Incluso hay denuncias, han habido investigaciones de las vibraciones que se transmiten a los edificios. ¿Y esto es real, Óscar? ¿O Es en real. Madrid han habido sustos grandes también con el metro? Bueno, sustos grandes no, que han habido hasta edificios dañados. En el caso de metro, en el metro, salvo lo del Carmelo, evidentemente, no ha habido con la línea 9, con lo que es la línea 9, pero sí que es verdad que han habido tensiones y sobre todo relacionadas con la geometría de la vía en la línea 9 norte. Se ve que, bueno, cambiando el sistema de apoyo de las vías digamos, las placas de hormigón que hemos comentado antes, se ha podido amortiguar bastante esa transmisión de vibraciones, pero han habido quejas por parte del vecindario. Digo, yo he trabajado cuando estaba en el proyecto Sí, allí sí, sí. y realmente yo te puedo decir que he estado con sensores de vibración en los trenes y he visto vibraciones que son motivo de queja fundadísima por parte de los vecinos, o sea, clarísimamente. Me dejo un montón de cosas por preguntarte, pero quiero acabar la conversación con dos cuestiones, una que no la hemos tocado y la otra es para que te mojes, ¿no? Venga, La primera, el tranvía en Barcelona por la diagonal. ¿Qué posición tienes, Óscar? la posición está clara, hay que unirlos, más que nada porque solo por hacer un trámite de apenas 3-4 kilómetros, hablo de memoria, la demanda se puede disparar una barbaridad. El tranvía funciona. También es una opinión bastante impopular, ¿vale? Porque sé que es motivo de disputa política, pero el tranvía no se puede sustituir por un autobús por dos motivos. Primero, el consumo energético de un autobús eléctrico o de gasoil, me da igual, es muy superior al de un tranvía, porque la rodadura neumática, por un lado. Y por otro lado, la capacidad de un autobús eléctrico no es la misma que la de un tranvía. Un tranvía lo puedes hacer de hasta 100 de todos los metros que quieras y llevar un montón de pasajeros. Yo creo que el tranvía es una gran solución y hay ciudades como por ejemplo que me sorprendió muchísimo Burdeos, que tiene una red de tranvía espectacular y envidiable, Óscar. Y yo creo que es una gran solución, es muy estético, es muy eficiente. Y además transforma la ciudad, Sí, 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 por eso digo que al final tiene ese efecto transformador. Y correcto. creo que es un medio de transporte a tener muy en cuenta. Sí, sí, y además en España todavía poquito, pero ya se introducirá. Es ideal para las ciudades de tamaño medio, que tenemos muchísimas en España. Fíjate, Zaragoza ha sido un modelo de éxito.
Sí, no. Bueno, y Barcelona también. Al Correcto, final sí, Barcelona evidente es un medio más que está aportando, pero es un modelo de éxito y aparte, ahora te va a gustar, pero fíjate que el sistema tranviario en Barcelona es el primer modelo de transporte público masivo con capital privado. O sea, es una concesión. Sí, no, claro. Y funciona muy bien y está muy bien valorado. Pero eso es para hacer pensar de cara al público en general de que no tiene por qué ser todo público, que a veces una cosa privada bien gestionada, por ejemplo en este caso con un régimen de concesión, funciona y funciona muy bien. Sí, no, yo creo que el tram da un excelente servicio. Y ya por último, Óscar, Cuéntame. podemos soñar con un, y te tienes que mojar aquí, ¿eh? Venga, va. Podemos soñar con un Barcelona en Madrid en menos de 2 horas si arreglamos las vías, hacemos la inversión. ¿Y tú crees que es necesario o crees que tal y como está planteado ya es suficiente, Óscar? Podemos soñar, es factible, es factible. Déjame decirte que ahora mismo el récord de velocidad en tracción ferroviaria pura, es decir, el hierro contra hierro, ya no hablamos de trenes de levitación magnética como el que hay en China, ¿vale? Está en 574,8 kilómetros por hora. ¿Qué dirás? ¿Y por qué esa cifra? Fíjate, si son 150 metros segundo, es porque, mira, los franceses son así, es un récord francés de alta velocidad. Se puede, pero ahora mismo desde el punto de vista comercial no es viable. O sea, ahora mismo las velocidades comerciales máximas son a 350 kilómetros por hora, con lo cual sí, se podría llegar a bajar de las 2 horas. Bueno, hay unos tiempos de aceleración y frenado que no permitirían llegar a esas 2 horas, pero se puede hacer, es factible, poquito a poco. Pero ahora mismo el ir más rápido con el tren, aparte que es un consumo energético disparado exponencialmente, también supone un desgaste de toda la cadena de tracción, rodamientos, muy elevado y no valdría la pena. Es como coger tu coche y llevarlo en cuarta marcha muy apretado para correr mucho. Sabes que el coche te va a durar 50.000 kilómetros. No, Vamos, no hay que interés. tú no lo ves necesario esto. Por ahora mismo, no. Después de toda esta tribulación, efectivamente la respuesta es por La ahora no. respuesta es no. La respuesta es no. Por cierto, es fantástico. El tren ese de Shanghái que no toca, bueno, que no lo notas, ¿no? Porque va flotando. Es fantástico, Óscar. La verdad que es toda una experiencia montarse en ese No te tren. vaya para allí, que no he estado nunca, ya lo tendré en cuenta. Que no tiene mucho sentido, porque hay un metro que es, vamos, muchísimo más barato que te lleva igual me parece que son 10 minutos más. Al final, ¿Ves? bueno, Pues no. nadie tiene tanta prisa, Dani. No, bueno, es que no lo entendí desde ese punto de vista. Pensé, bueno, pues si el metro pasa cada 3 minutos y tarda solo 10 minutos, 10 o 12 minutos más, la verdad que era poquísimo. Bueno, Óscar, se me ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Me he dejado muchísimas cosas, Lo sé, lo que sé. hablar contigo, ¿eh? Oye, si quieres, lo dejo para una segunda parte, ¿eh? No me tendremos que repetir en un futuro. Es algo que a mí me interesa muchísimo porque además no conozco y cuando algo no lo conozco bien me gusta preguntar a los que sabéis. Has dejado titulares, ¿eh? El del soterramiento, el de la línea 9, el del AVE a 200. Esto, has dejado a 200, en menos de 2 horas. Has dejado titulares, Óscar, eres consciente, ¿no? Sí. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Estoy contento. Tú piensas que para mí es un placer, primero, haber participado contigo como amigo que eres y un placer estar aquí con tu podcast. Y segundo, yo me podía tirar horas y horas hablando del ferrocarril. Piensa, en las clases a veces me faltan horas. Empiezo a hablar de tribulaciones y experiencias y demás y madre mía. hoy nos han faltado, pero prometo recuperarlas en un futuro, Óscar. Muy bien, señor. Oye, pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación y por esta charla. Y nos vemos pronto, Óscar. Gracias, Dani. Bueno, pues ya lo han oído. Hemos tenido a Óscar Ureña, un ferroviario, amigo y que tiene un conocimiento pues profundo y que nos ha desmontado bastantes mitos, nos ha hablado de aquella cara B y nos ha dejado titulares en el podcast y reflexiones muy a tener en cuenta, tanto de Cataluña como en general de la red ferroviaria de España. Si te ha gustado la conversación, suscríbete y nos vemos en la próxima conversación, que seguro que es igual de interesante. Hasta pronto.